Ay, gente, se preguntarán, ¿este man acaba de invertir 30 horas en platinar un jueguito de Dragon Ball? Y sí, papi, obvio, qué maravilla, solo Dragon Ball en esta vida, mi hermano. Gente, hoy les traigo un nuevo platino y es el de Dragon Ball con mejor campaña de todos los tiempos, que añade diálogos extra al lore que enriquecen su historia. Aparte, su mundo libre es precioso, pero la cagada es que cuando lo platiné, a la semana, literalmente a la semana, anuncian que iban a sacar una versión con gráficos aún mejores. Vida y web. Pero bueno, gente, ya démosle a esta vueltica. Y bueno, gente, yo con este juego ya lo había farmeado un resto en su momento por la versión del Amigos, o sea, pirata, vaya. Entonces decidí la gran idea de hacer trampa, pero no literalmente. Resulta que hay un DLC que es el de la batalla de los dioses que permite chetar muchísimo, poner rotísimo a Goku y también a los guerreros Z con esos objetos que nos dan para poder subir de niveles a nuestros personajes. Así que apenas empecemos vamos a pelear contra Bills y Whis, pero antes debemos llegar al menos al nivel 5. Nos ponemos esto en el Espera, que pescamos uno gordo. ¡Upa! El granjero. Y ahora sí a cascarnos con Whis. ¡Me lo voy a coger! Tal como me gusta. Asustadas. ¡Me voy a la mierda! ¡Te odio! Nos metemos todos los power-ups de Dragon Ball. Pero Wanda, ¿y la pelea contra Raditz? También mejoramos a Piccolo y también mejoramos a Gohan. Y chavos, con la realidad totalmente alterada va a pelear contra Piccolo, pero le demostramos los resultados del entrenamiento con Whis. Aquí Yamcha la Gigafeca. Nos toca pelear contra Nappa y Vegeta. Veamos el ki de esta Sui, papi. Menos mal que llega Goku tarde, pero llega, Oiga, ¿y cuánto tardará? Lo que tenga que tardar. Oye, yo no muerdo. ¡Vegeta! ¡Tu madre es una inútil! Y terminamos derrotando a Vegeta. Arriba los buenos, arriba los guerreros Z, abajo los malos y abajo Huestito. Seguimos consiguiendo más logros por la historia. Nos cascamos con estos robots que están más duros que Vegeta. ¡Vegeta! Y me gustaría hablar del logro de excavador, ya que es importante que cada vez que vean una de estas rocas las destruyan. Este se consigue solo por destruir una, pero posteriormente habrá otro logro por destruir 10. Entonces recomiendo que vayan adelantando estos vainos. Kaiosama nos manda un guasapazo y nos da un logro, pero la verdad no me daba cuenta por qué saltaban estas llamadas. Yo solo me ponía a hacer cosas del mundo libre. Y aquí con Gohan nos ponemos a farmear vainas, a cazar un poquito y uy, como así, socio. Toteamos a este dinosaurio. Urana y Baba nos estafa muchísima zunga. Uy, socio, la guerrilla. Ey, Piccolo Daimaku, papi. Deben poner en los juegos de Dragon Ball la historia de Piccolo Daimaku, de verdad, Seguimos looteando cuevas. ¿Qué voy a decir? Me da una empanadita de 2000. ¿Será que si le casco a estas gallinas hacen como en el Zelda? No. Después de farmear más el mundo libre, Nappa y Raditz vuelven a la vida. Bueno, zapas, ¿cómo es como sería? Pero bueno, aparece otra vez Vegeta, entonces me toca mejorar al viejo Johan. Y aquí nos hacemos un 1 contra 3. Listo, papi, caballero hace lo suyo y se retira. 5 añitos aquí tenía Gohan, ¡Vegeta! ¿Qué más, Pilaf? ¿Todo bien? Qué gusto verte, muchacho. No me pregunten qué hace aquí en el Monte Paos Tao Pai Pai y el maestro Shen, porque ni idea. ¡Un forastero! Me voy para Kame House y el maestro Roshi me da resto de vainas, pero cuando digo resto es porque es resto. Y aparte también me da un par de logros. Uy, papi, esta no es la vaina de Dragon Ball Heroes. Bueno, Bessie, una docenita de huevos, porfa. Bueno, vamos a ver dónde está Krillin, vamos a ver qué... ¡No, Krillin, no! Nos fuimos para Namekuseijin. Uy, socio, ¿y estos qué? ¿Otra vez Krillin y Bulma se equivocaron de planeta o qué? Llega otra vez Goku tarde a salvar a sus parceros. Lo que tenga que tardar. Ese sí es un Saiyajin de los God. No como la nenaza de Vegeta. Este pobre plebeyo no va a venir a burlarse de mí. ¡Ay! ¡Me quiero morir! Freezer, a ver cuánto poder tiene. ¡Ay, Mari! Ay, mueble, siento tanto que tu novio Chip te haya botado. Yo no tengo novio. Chao, Vegeta. Y ahora Goku, papi, reparta monda. Oh my god, esto va a ser épico, papus. ¡Estúpido! ¡Puta marrana aguada! Y Yamcha, no feliz con solo cagarla cuando peleó con los Saibaman, ahora se pega la mayor cagada de su vida. Perdió a Bulma. ¡Estúpido!
Y para el colmo, con el que lo mató. No, es que, huepu. Tráiganle una falda a la niña. Los guerreros Z hacen un asado y Goku y Vegeta ahí chimbean un ratico. ¡Tu madre es una inútil! Me pongo a hacer esta carrera del demonio que... Uy, papi, no, uy. Uf, papi, es una mamera. Y ahora hagamos el logro de final vistoso, que consiste en ganar un combate con un super remate. Para eso usaré el despertar y luego toteo al rival con un Kamehameha. Seguimos mejorando al Goku. El maestro Roshi me regala cosas por existir, como adoro a ese señor. Recogemos una gran obra de literatura. Y muy importante, mejoren técnicas para poder seguir avanzando en el árbol de mejoras. Así consiguiendo más logros y potencia. Me hago amigo del maestro Karin que... Ay, cómo lo abro. Qué gusto verte, muchacho. Vegeta va a traicionarnos. Vegeta es un ser realmente malévolo. ¡Nos traicionarán a todos! Busco las esferas del dragón con Vegeta para que se vuelva inmortal. Pero nada, mejor deseo lo que todos quieren ahorita, que Colombia quede con un buen presidente. Ay, por favor. Ahí sí, conseguimos otro logro por invocar a Shenlong. Pero igual para conseguir todos los logros de las esferas del dragón, tendremos que llamarlo un total de 10 veces. O sea, en total recoger 70 esferas del dragón. Lo bueno es que eso sale rápido, entonces parchaos, muchachos. ¿Qué me va a enseñar esta urraca? ¡Wow! ¡Qué magia, Octavio! Voy a atacar suavemente a Krillin. Oe, maestro Shen, no lee eso, que Gohan es solo un niño. ¡Un forastero! Esto es lo más cercano que tendremos a Maron en el Dragon Ball Z Kakarot. Rico. ¿Se acuerdan cuando estas eran las personas normales en los torneos de artes marciales? Papi, con razón se sorprendían cuando Piccolo decía que era extraterrestre, weón. Aquí me pongo a hacer una misión en la que me toca conseguir el asta de un venado dorado. Pero me tocaba reiniciar hasta que me diera el asta y no la carne, porque soltaba una o la otra. Entonces para esto, cuando encuentren un animal dorado, antes guarden. Así solo tendrán que cargar la partida hasta que les den el loot que necesitan. Y bueno, yo iba haciendo las misiones secundarias. Primero, para disfrutar el juego como corresponde, que hay historias bastante interesantes. Segundo, para tener más panas, que eso dan potenciadores. Y por último, para poder tener más loot, que después será necesario. ¿No se les hizo siempre curioso cómo al inicio lo presentaron como un man de 3 metros y en Dragon Ball Super lo tienen como ahí mero enano? Pero aquí les paso otro tip. Siempre que encuentren en el mundo libre a un enemigo, vayan a chocarlo, porque así los derrotan súper fácil y aparte les dan un loot bueno, la verdad. Y también es necesario para los logros. Debía dejar esta escena en el video sí o sí. A Goku le vale huevo que la siguiente generación pelee. ¡Estúpido! Hacemos otro logro por usar tanto personaje de apoyo. Que gente, estos logros que paso rápido es porque literalmente se hacen solos. O sea, no vale la pena mencionarlos. Chao, Cell. ¡Ganamos! ¡Chúpame las... ¡Mamá, ahora soy alguien! Mejoramos más al viejo Johan porque ahorita va a agarrar más protagonismo. Más misiones secundarias por aquí. Un poquito de Shenlong, que también les recomiendo que hagan los deseos cuando ya puedan pedir 3. Pero bueno, aquí con Bulma nos ponemos a construir un resto de vainas, con lo que hemos agarrado el mundo libre, así consiguiendo carro y varios logros. También me puse a testear lo de los logros de Shenlong y había una opción que decía revivir personajes, entonces yo reviví a Raditz y resulta que cuando uno lo derrota le dan la medalla para pues las comunidades esas. Me pongo a entrenar y no a estudiar. Importante, como se los he recalcado en el inicio del video, derroten a estos manes de aura roja. Aquí Dende ya mejoró las esferas del dragón y ya cuando hayan 3 es lo que les decía, es el mejor momento para pedir deseos. Aquí me pongo a cacharrarle un poquito a lo de los menús completos y les dejaré en los comentarios el link para ver cómo se consigue cada receta de los menús completos que van a ser necesarios para un logro de más adelante. Hola Milk, ¿ya hiciste de comer? Goku, no me pegues de nuevo. Ay, cómo adoro esta saga de relleno, de verdad. Pero bueno, ¿alguien me explica por qué este rubio aparece en la intro de El Poder Nuestro Es? Yo en cambio pondría ahí, no sé, al maestro Roshi o a Yamcha. No sé, tirando ahí algunos clásicos, ¿sí me entienden? Pero bueno, también iré entrenando técnicas para poder seguir avanzando en el árbol de habilidades, que hay ahí un par de logros relacionados con esto. Y aparte, a mí se me hace divertido desbloquear habilidades. Perdón. Pero es que me gusta el farmeo, soy jugador del Xenoverse, ¿qué hago?
Que por cierto, voy a aprovechar para hacer un poquito de promoción a mi video del Xenoverse 2, que papi está muy áspero, y que próximamente voy a hacer el video del Xenoverse 1 para recibir el Xenoverse 3 como se lo merece. Entonces papi, si le gusta mi contenido, le recomiendo muchísimo ese video para que disfrute, para que conozca un poquito más del platino, y que en Steam le ponen muchísimos logros, de verdad. Pero bueno, sigamos con el Kakarot. Aquí Vegeta se pone como loca. Kakaroto, por favor, ven y sana mi dolor. ¿Y se acuerdan que en la serie de Vegeta se molestaba con Goku porque él no usó la fase 3 con él? Pues papi, aquí yo lo atiendo. ¡Tu madre es una inútil! Aquí Majin Buu ya despertó y yo había visto un TikTok en el que se podía ver el aura, entonces decidí verla ahí. No imaginaba que su poder fuese tan grande. Oh. A Goku le valió otra vez huevo que las siguientes generaciones pelearan. Precisen aquí un ratico el power up más sacado de los huevos, así como las fusiones de Piccolo, pero qué grande el supremo Kaiosama. Papi, aquí los más imbéciles, petar, bastar, malnacidos, huevón y brutos de la historia. ¿Cómo le van a hacer eso al perrito de Mr. Satan, huevón? Pero bueno, aparece Super Buu, que es mi Buu favorito, y aparte tiene la voz de Iki de Fénix en latino, o sea, ¡ay! Como lo adoro. Le metemos mero baile a Wuhan con Bellito, nos toteamos en segundos a Kid Buu. Hacemos la Super Genkidama, pero no exactamente, porque Dragon Ball Z Kakarot quiso poner otra pelea y se congela el tiempo de manera súper rara, no sé qué pasó aquí, pero detonamos a Buu con el God. Ese sí es un Saiyajin God. Ay, huevón, como adoro Dragon Ball. Pero bueno, ya con la historia principal terminada, vamos donde Androide número 21, que aquí podremos entrenar aún más. Y gasté varios recursos para las mejoras de aquí, pero me falta conseguir más hasta la mejora 10. Pero también cabe recalcar que Steam no añade los DLCs en los logros, por lo que en este video no los verán. Yo los jugué por mi parte y papi, puedo decir que son hermosos, sobre todo el de Gohan. Papi. ¡Oh! Seguimos peleando en el mundo libre contra estos manes rojos. Seguía rompiendo las rocas que obstruían las cuevas para el logro. Conseguí el logro de fanático del combo Z por hacer 10 combos Z, que este se hace cuando tienes compañeros en el equipo. También conseguí el de purgando a la plaga por derrotar a 30 grupos de villano, que se consigue súper fácil con lo que les decía, chocándolos a máxima velocidad en el mundo libre. Aparte que las recompensas me encantan y sirven muchísimo para mejorar al personaje. Seguimos toteando estas locas con aura roja. Aquí encontramos la máquina del tiempo, que esta sirve por si quieren revivir algún momento de la historia o para algunas misiones secundarias. Conseguimos el logro de artista de demolición por destruir 10 de las rocas que obstaculizan las cuevas, casi que no. Nos cascamos aún más con los que tienen el aura roja para posteriormente totearnos la jeta con Mira y Towa, sí, los del Xenoverse. Ahora te voy a tocar la jalea. Y bueno, con el Saiyajin God nos partimos al socio. Y aquí, mientras recibía las recompensas del maestro Roshi por misiones que ni me daba cuenta que hacía, conseguí el logro de quien necesita un teléfono por recibir 20 mensajes de Kaiosama. Estos salen de la nada, gente, solo hagan cosas del mundo libre y listo. Al pasar del tiempo saldrá el logro. También me puse a darle el resto de objetos a los emblemas estos personajes para tener aún más mejoras, que dependiendo de la categoría te da un busteo en específico. Entonces lean y miren cuál es el que más les conviene para su estilo de aventura. Seguimos con más misiones secundarias y vemos que Mr. Satan es un Super Saiyajin. ¿Qué carajo? Papi, el maestro Karim de mis personajes favoritos fácilmente. Está re duro, ¿eh? Cuando invocaba a Shenlong, lo que normalmente pedía era a un personaje para conseguir su emblema. También pedía Zenis y también pedía objetos raros para que sea más fácil hacerlo de los menús completos. Igual lo de reunir las esferas es súper fácil y súper rápido. Un poquito tedioso sí, pero es súper rápido. Pero bueno, después de seguir avanzando, conseguimos ahora sí el logro de favorito de Shenlong por haberlo invocado 10 veces. Venimos por sillas para segundo B. En la sala de entrenamiento toteamos otra vez a Majin Buu. Tráiganle una falda a la niña. Nos encontramos a Porunga, peleamos otra vez con Cell, nos podemos hacer más misiones secundarias solo por diversión y le damos al Supremo Kaiosama a Bulma. A no ser... ¡Ah! ¡Es un tío! En otra misión secundaria usamos a Bellito para derrotar a los 3 villanos principales de Z. ¿Y quién es este amigo? ¡Soy Papaleta! Papaleta, dame paleta. Le damos tremendas horas de literatura al Supremo Kaiosama. Uy papi, ¿qué hace este hijo?
Yuki. Con solo ver tu repugnante cara me da náuseas, eres un asco. Pero bueno, le compramos objetos importantes para desbloquear las salas de entrenamiento con Android 21. Hacemos un combate doble de Goku y Krillin contra Vegeta y Yamcha. Papi, re random esta vuelta. Y papi, aparte el Yamcha huevón quiere enseñarle de mujeres a Gohan. ¿Qué le va a enseñar? A rendirse. Pero bueno, ya con varias cosas hechas conseguimos el logro de solo lo mejor. Por preparar 5 de los menús completos distintos. Ojo con esto, distintos. Si hacen el mismo varias veces, no les cuenta el logro. Ahora mejoramos la sala de entrenamiento a su nivel máximo y combatimos en la última batalla para conseguir el logro bien duro, por completar el desafío de nivel 10 de la sala de entrenamiento. Y para desbloquear esta lucha era lo que les decía de que tienen que mejorar hasta el nivel 10 la sala de entrenamiento con Android 21. Y gente, después de ganar esta última batalla, lo logré. LOL. Y así conseguimos el platino de esta preciosidad de juego. A mi parecer es el mejor juego de Dragon Ball en cuanto a historia, lo adoro y es un platino muy recomendado. Y aparte no cuenta con logros perdibles, entonces pueden disfrutarlo desde principio a fin sin preocuparse por estos benditos logros. Entonces gente, un besito y adiós. Y ya si llegaste para este punto, te recuerdo que te puedes suscribir, que me ayudas muchísimo para que podamos seguir trayendo calidad de videos. Muchísimas gracias a todos los que me han apoyado y espero que les siga gustando mi contenido. Aquí les deja como recomendados... Ay carajo, no sé hablar tan rápido. Ay. Listo, se les deja como recomendados algunos videitos de antes. Y pues eso, mis reyes y reinas, que me les vaya bien y tengan un bonito día. Vemos. Vea. ¿Qué pasó? ¿Lo grabó? ¿Sí? ¿Lo grabó?